estuvimos trabajando, presentando los casos de lo que llamamos en creación de palabras, la derivación. La derivación consiste en añadir, perdón, a una raíz léxica, es decir, a un morfema raíz o a un morfema que ya ha sufrido algún otro proceso léxico-genésico, algún afijo, ¿no? Es decir, se añaden sufijos, prefijos o circunfijos. Los sufijos, por supuesto, como ya sabemos, son los que van después de la raíz léxica. Casos como, por ejemplo, oso, opción, simplemente con una tilde, ¿no? Así que lo voy a igual tildar. Da. Prefijos, como en justamente pre, anti, ex, por ejemplo. Y circunfijos, en lo que no se añaden ni antes ni después, sino que se añaden al mismo tiempo antes y después, como abrazando la raíz, ¿no? Y ahí teníamos algunos casos que vimos el otro día, por ejemplo, en ar, o por ejemplo en enterrar, o a pisar, como en aterrizar, por ejemplo. ¿Cierto? En que lo interesante de esto es que no, a pesar de que en apariencia en IAR parecen ser un prefijo y un sufijo, la verdad es que se tratan de dos partes del mismo morfema que se añaden al mismo tiempo a una raíz. También creo que ahí habíamos quedado en nuestra última sesión. ¿Sí? Súper. Bueno, la derivación es el proceso de creación de palabras que es más común en el español, el más frecuente. Y de hecho es tan frecuente que es muy altamente productivo, es decir, nos sirve muy habitualmente para crear nuevas palabras. Está como esquema de producción, está muy presente en nuestra mente siempre. Así por poner algunos ejemplos muy evidentes, si tenemos, este es un ejemplo, claro, casi cómico, ¿no? Pero si tenemos a mi abuelo, por ejemplo, de la palabra abuelo, yo puedo crear la palabra que designa al abuelo de mi abuelo. Y eso se llama, uy, no tengo abierto el chat, lo voy a abrir para... Ah, se están... Me habían estado peleando por el cambio de fondo. Sí, me cambié de pieza. Perdón. Ahora sí, la palabra que designa al abuelo de mi abuelo, como nos dice Ignacia en el chat, es claro, bisabuelo nos dice Sofía, pero el bisabuelo es el papá de mi abuelo. Para designar al abuelo de mi abuelo, tengo a mi tatarabuelo. ¿Cierto? Y aquí, claro, entonces añado a abuelo este prefijo tatara, un prefijo bastante curioso en realidad, que significa justamente el papá o el antecesor, ¿cierto?, de mi abuelo. Y esto es tan productivo, ¿cierto?, que si yo quiero designar entonces luego al antecesor de mi tatarabuelo, le llamo el tatarabuelo. Y luego si quiero nombrar al antecesor, ¿cierto?, de mi tatarabuelo, como nos dice Ignacio, ¿cierto? Tenemos a mi tatarabuelo. Pero no tenemos que parar ahí. De hecho, yo puedo designar luego al antecesor de mi tatarabuelo, y ese será de hecho voy a copiarlo mejor, más fácil. Copiar este prefijo. Este era mi tatarabuelo. Hoy, Elisa, tú nos dices que te acordaste de Horton y el mundo de los quién. Yo no he visto esa película, cuéntame, ¿por qué se acordaron de ella? En esa película hay una familia de los Kien, que son estas como criaturas minúsculas, donde hay como toda una sala donde muestran a los tatarabuelos y como el papá le enseña a su hijo como este es mi tatarabuelo. Y al final termina siendo el abuelo Genial. saurio. Y tengo como ese diálogo grabado en mi memoria. Así Oh, que ya tengo que verse esa película para sacar ese extracto para, es para, muy buena, para el profe, en todos siguiente. sus sentidos posibles, así que se la recomiendo. Ya, Horton y el mundo de los quién, ¿ya? La voy a ver. Muchas gracias. Bueno, pero como ven entonces,
claramente, a pesar de que esto, claro, claro, un caso un poquito cómico, eh, el prefijo tátara, que significa el antecesor de alguien, ¿cierto? Está muy productivo como esquema en nuestra mente y entendemos, aunque no seamos capaces de interpretarlo claramente, que el tatarabuelo es el antecesor de mi tatarabuelo y que eso se puede ir sumando para ir indicando antecesores cada vez más antiguos, ¿no? Por supuesto, perdón, en teoría, de hecho, uno no tiene límites ante el uso de estos tátaras para prefijar y nombrar a alguien, ¿no? De hecho, como acabo de poner en la pizarra, podría decir que alguien es mi tatarabuelo, equivalente al abuelo saurio, ¿no? De la película. Y eso perfectamente, en términos lógicos, en términos de interpretación semántica, podría corresponder de hecho, debe corresponder a una persona en particular. ¿Mm? Lo que pasa es que, por supuesto, a esas alturas nuestra capacidad de memoria y nuestra capacidad de interpretación ya no funciona, ¿no? Y claramente en algún momento ya nos perdemos, ¿no? Quizás somos capaces de interpretar dos tátaras, tátara, el tercer ya nos empiezan a entrar dudas y al cuarto ya no somos capaces de procesarlo, ¿no? Pero eso en realidad no es exactamente un problema lingüístico, sino más bien un problema de nuestra capacidad de procesamiento, ¿no? Como humano, ¿no? Pero lingüísticamente, una palabra como la que acabo de poner ahí delante es perfectamente posible según nuestras reglas. Les quería mostrar entonces con esto que como esto de que los esquemas derivativos, es decir, el uso de la derivación para crear nuevas palabras, es productivo en nuestra lengua. Nos sirve y podemos seguir creando palabras a partir de este tata, añadiendo el mismo tipo de prefijo. Algo parecido, por ejemplo, pasa, también un ejemplo bastante parecido, si queremos decir algo que es bueno y queremos reforzar la idea de bueno. Perdón, Ignacia me hace una pregunta. Dice, si no hay alguna convención que diga más o menos cuántos afijos puede soportar una persona antes de dejar de entender. Oye, qué buena pregunta. Eh, La verdad es que no, claro, no hay una regla, no hay una convención que uno pueda prefijar o fijar de antemano, ¿no? Y en verdad depende mucho de la persona. También depende bastante de la variedad de prefijos o sufijos que vayamos a ver. De hecho, vamos a ver, déjame ver en algunos casos que voy a poner ahora a continuación, que podemos ir añadiendo bastantes afijos, combinando sufijos, prefijos, y la verdad es que uno puede interpretar bastante. Mira, por ejemplo, decía que si tenemos la palabra bueno, y a partir de ella queremos nombrar otra palabra que también indique que algo es excelente, pero sin cambiar de palabra, podemos usar un prefijo y decir que algo es re bueno. O más aún, si nos gusta mucho, podemos decir que es requete bueno. O requete contra bueno, ¿cierto? Y podemos ir añadiendo prefijos también para indicar aún más la bondad, ¿cierto? La calidad de bueno de lo que está. Claro. Bueno, ahí no funcionaría tanto tatara bueno, pero sí requete contra buenísimo, claro, nos dice Elisa, ¿cierto? Requete contra. Y ya por supuesto son cuestiones más afectivas, ¿no? No cambian tanto la designación de lo que estamos nombrando, pero sí claramente nos muestran algo que afectivamente estamos muy involucrados, ¿no? Y fíjense que aquí en requete contra buenísima, de hecho podríamos decir que tenemos al menos dos prefijos, contra, requete y un sufijo, y perfectamente es interpretable. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro caso en que podemos ver que la derivación es productiva, ¿no? Podemos ir creando nuevas palabras aplicando cada vez más prefijos o sufijos, aunque esas palabras no existan previamente en nuestra lengua o no las hayamos oído nunca. Otro ejemplo parecido a esto que a mí me gusta mucho es este que les voy a mostrar ahora. Un ejemplo que vi hoy un día en internet. Alguien que hacía el siguiente comentario. Creo que me cuesta conseguir novia porque no soy instagramiable. ¿Qué creen ustedes que quiso decir esta persona?
Sí, esa página es como cosas que oí por ahí, ¿no? Algo así se llama. Claro, Victoria lo dice, ¿no? Que no es bonito, ¿no? Porque no tiene como cara para poner en Instagram. Pero probablemente, ¿cierto? Nosotros no hayamos oído antes la palabra instagramiable, ¿no? Y aún así podemos interpretarla. Justamente con la idea de que una persona no tiene, no es como, no está habilitada para aparecer en Instagram, ¿no? Y eso es porque perfectamente podemos analizar instagramiable en su raíz, Instagram, y al menos, ¿no? Este sufijo, ¿no? Hable o hable, ¿cierto? Que significa como ser meritorio para o tener la capacidad para de aparecer, por ejemplo, en este caso en Instagram, ¿no? Que de hecho, porque este hable o hable lo tenemos en muchas otras, claro que no es fotogénico, eso es justamente lo que quiere decir. Lo tenemos en muchas otras palabras, este sufijo hable, ¿no? Como por ejemplo, si algo se puede moldear, decimos que es moldeable, por poner algo, ¿no? Si algo se puede abrazar, decimos que es abrazable. Y tenemos un cambio alomórfico entre hable o hable, ¿no? Si algo se puede, no sé, no, zarandear, es decir, como tomar por los hombros y agitar, es zarandeable. Entonces, podemos detectar ese sufijo, claro, si algo se puede programar, como nos dice Victoria, es programable. Entonces, ese sufijo hable con la idea de que algo que está en la raíz, perdón, algo es capaz de sufrir el proceso de que yo indico en la raíz, que es moldear, abrazar, zarandear, programar, ¿cierto? Lo tenemos muy activo en nuestra mente. Y en este caso, hable adicionado a la palabra Instagram, nos da la idea de poder ser instagrameado, es decir, poder ponerlo en Instagram. ¿Cierto? Eso quiere decir que ese sufijo está activo en nuestra mente, es comprensible y por lo tanto puedo crear nuevas palabras que yo nunca haya oído con ella. Y más aún, de hecho yo perfectamente no tengo por qué parar aquí en Instagram, en Instagramiable, perdón. De hecho yo podría querer expresar la idea de, ok, tú no eres Instagramiable, pero vamos a hacer algo contigo, con esa foto que te acabas de tomar, para que esa foto sí sea susceptible de aparecer en Instagram. No sé, le vamos a aplicar un filtro, eh, cosas que ustedes saben, ¿no? No digo que las hagan, ¿no? No digo que hagan catfish, como, como ustedes me sugerían el otro día. Pero sí que, claro, que se pueden, que puedo instagramear a alguien. ¿Cómo podríamos llamar ese proceso por el cual una persona que no es instagramiable, yo puedo dejarla instagramiable? O una foto al menos de esa persona. ¿Cómo llamaríamos a ese proceso? Podría ser instagramación, ¿cierto? Pero eso podría ser más bien como algo más directo de, bueno, photoshopeable, pero eso ya sería cambiar la base, ¿no? Claro, a mí me gusta eso, ¿no? Algo lo que parecía lo que me dice Magdalena. Claro, si yo sé que algo instagramiable es algo que se puede subir a Instagram, el proceso por el cual yo hago que algo sea instagramiable será instagramiabilizar. Yo instagramiabilicé tu foto y ahora sí la puedes subir a Instagram. Es decir, la hice decente, ¿no? Y si quisiéramos hablar como el nombre de ese proceso para como denominarlo como un vicio, por ejemplo, que ya ahora apareció en Internet, porque toda la gente está instagramabilizando sus fotos para poder subirla, podríamos hablar del auge de la instagramiabilización de la fotografía que se sube a Internet, ¿no? Es decir, todas las fotos antes de subirlas a Internet, antes de subirlas a Instagram, pasan por un proceso de instagramabilización. Es decir, sufren un proceso por el cual son susceptibles, ¿cierto?, de aparecer en Instagram. Y de hecho, tampoco podríamos necesariamente parar ahí. De hecho, podríamos crear la palabra instagramiabilizacionalidad.
¿cierto? Que sería el estado que alcanza algo que tiene la cualidad que ha sufrido el proceso de poder ser colocado en Instagram, ¿no? O algo por el estilo. De nuevo, ya aquí nos empezamos, cuando ya añadimos hartos afijos, ¿no? Como decía Ignacia, ya nos empezamos a topar con el problema de la comprensibilidad, ¿no? Con el problema de la comprensión o de la capacidad de procesamiento. Pero en principio, de nuevo, no hay nada que me, ay, ¿cómo decirlo? Me reprima, ¿no? O me impida, mejor dicho, ir añadiendo afijos y creando nuevas palabras con nuevos significados. En la práctica sí, porque tengo que estar consciente de que el otro sea capaz de procesarlo, pero lingüísticamente tengo esa capacidad. Eso. Y por poner un ejemplo muy, muy real también, otro ejemplo real, a ver si soy capaz de mostrarlo aquí. Ay, aquí está. Este ejemplo que apareció hace poco tiempo, bueno, hace ya algunos años en la prensa. En realidad esto hace bastantes años, en realidad, cuando, no sé si ustedes recuerdan que hubo un debate hace unos 7, 8 años, en que se querían construir unas grandes represas en el sur de Chile, que era un proyecto que se iba a llamar Hidro Aysén. Y bueno, en ese tiempo causó una gran polémica porque se suponía que si no se construían esas grandes represas, Chile se iba a quedar sin energía más o menos para estos años, no para el 2021. Que finalmente no resultó ser así, resultó que era algo muy alarmista y que se pudo crear esa nueva energía con otras plantas de producción energética que no fueran tan contaminantes, ¿no? Y en ese tiempo, bueno, el ministro de Energía de esos años dijo, hemos sido exitosos en deshidroaicenizar el debate energético. Esa palabra, por supuesto, en ese momento no existía, deshidroaicenizar, pero perfectamente esa persona la pudo crear, ¿no? Deshidroaicenizar. Deshidroaicenizar. Ahí está. Deshidroaicenizar, ¿cierto? Y la gente fue capaz de entenderla, ¿no? Y esta palabra, por supuesto, está formada a partir de hidroaicén, que era el nombre de este proyecto, la adición del sufijo izar, es decir, como hidroaicenizar sería hacer que algo se centre en torno a una discusión, por ejemplo, se centre en torno a hidroaicén, y finalmente el prefijo des, que nos habla de negar eso, ¿no? Que la conversación, por ejemplo, no se centre en torno a hidroaicén. Así que ahí también tenemos un uso creativo, ¿cierto? Un uso productivo de la afijación para crear palabras nuevas que no necesariamente hemos escuchado antes y por supuesto entonces están como esquemas presentes en nuestra mente. Bueno, la derivación, la combinación entonces de sufijos, prefijos, circunfijos, está muy, muy presente en nuestros esquemas mentales de creación de palabras, es la más productiva y por supuesto es por eso de hecho la más frecuente forma que tenemos para crear palabras en una lengua. Magali me pregunta, me lo hizo como un mensaje directo, pero yo la voy a exponer al público. Si en este caso, el de deshidrogenizar sería un circunfijo. ¿Qué opinan, queridos colegas? Constanza niega con su cabecita. Ignacia dice que sí, pero Constanza dice que no. A ver. Ignacia primero, ¿por qué tú dices que sí sería un circunfijo el caso de deshidrogenizar? Que me pasa que estoy segura de que he escuchado la utilización de ese circunfijo en otra situación, pero estoy intentando pensar un ejemplo y todavía no se me ocurre. No sería raro, por ejemplo, podríamos crear, a ver, Desnacionalizar. eso, súper buen ejemplo. De hecho, seguiría exactamente el mismo esquema, ¿cierto? Nación, que sería la raíz. En realidad, nacional sería la raíz. No, no la raíz, digamos, la base de la que yo estoy derivando, porque ahí nacional ya ha sufrido un proceso, pero eso vamos a dejarlo aparte un poquito. Sería nacional y finalmente izar. Desnacionalizar. Ahí, súper bien. Así que en efecto, podemos tener otras bases de derivación como nacional, o distintas a hidroaicén, a las que se le puede añadir des e izar, ¿cierto? Magdalena, Hola, ¿se escucha? sí, te oímos muy bien. Ya, es que ahí yo tengo una duda porque, claro, esos dos entran juntos cuando está el des, pero por ejemplo, hidroicenizar está separado del des.
pero por ejemplo, deshidroicen es extraño. Entonces, es como que el des dependiera del izar, pero el izar no depende del des. Ya, creo que diste con la clave, Magdalena. Bueno, pero antes de dar con la clave, quiero darle la oportunidad a Constanza, que me negaba con su cabeza, así, no, eso no es un circunfijo. ¿Por qué tú nos dices que no es un circunfijo, Constanza? No, de hecho iba a decir lo mismo que la María Magdalena. Y Súper. también me había después nacido esa duda al des. Es que ustedes dieron con la clave. Claro, un circunfijo, recuerden que teníamos, por ejemplo, en los casos de enar, y un ejemplo era enterrar, o izar, y ahí el ejemplo típico es aterrizar. Se caracterizan porque no tenemos en realidad un prefijo y un sufijo, es decir, no tenemos dos morfemas distintos, cada uno con un significado diferente que se añada a una base. Y acá, en deshidroicenizar o desnacionalizar, de hecho, nosotros hicimos el ejercicio de ver que izar añadía un significado que era, por ejemplo, en deshidroicenizar o hidroicenizar, hacer que la conversación se centre en torno a hidroicen, o nacionalizar, hacer que algo adquiera las características propias de lo nacional, y el des justamente aporta lo contrario. Y de hecho, lo que podemos ver, claro, y Ignacio lo está diciendo también en el chat, ¿no? En nacionalizar, perdón, en desnacionalizar y también en deshidrogenizar, podemos ver que existen pasos intermedios para llegar a la palabra. Por ejemplo, si a partir de nacional, o sea, yo sé que el nacional viene a su vez de nación, pero por ahora obviamos ese paso para no complicar el análisis. Para llegar a desnacionalizar, lo que yo tengo es que primero le añado a nacional el sufijo izar, ¿cierto? Y luego le añado des a nacionalizar. Es decir, hay dos pasos. Primero de nacional, llegué a nacionalizar, y después de nacionalizar, llegué a desnacionalizar. Es decir, primero esta palabra nacional, derivada por su fijación, para nacionalizar, y luego está derivada por prefijación para llegar a desnacionalizar. Son dos pasos. Lo mismo podemos plantear en deshidroicenizar. Tenemos primero hidroicen. Listo, puse al revés. Hidroicen. Y a partir de eso llegamos a hidroicenizar, que como decíamos recién, sería algo así como hacer que una conversación se centre en torno a hidroicen, o algo, se centre en torno a hidroicen. Y ahí tendríamos entonces la primera etapa, el primer paso de esa sufijación, y luego le añadiríamos el des. Y ahí quedaría deshidroicenizar. Hidroicenizar. Entonces, a diferencia de lo que pasa en enterrar, y aquí voy a poner la palabra para compararla, en que no podemos proponer, por ejemplo, que primero fue terrar, añadiendo a tierra, ¿cierto?, el sufijo ar, porque esa palabra no existe, o de hecho ni siquiera la podemos plantear, o tampoco podemos proponer que sea el prefijo primero y decir que perdón, lo estoy haciendo al revés. Esto es de tierra, terrar no existe, y entonces no se puede llegar con eso a enterrar, porque este proceso estaría viciado porque estoy proponiendo ese paso que no existe. Tampoco puedo proponer que a partir de tierra se forma algo así como en tierra, ¿cierto? Porque es cierto que en tierra existe, ¿no? Como una forma verbal. Yo entierro, tú entierras, él entierra, etc. Pero ese entierra no es distinto de enterrar. De hecho, ya es enterrar. Es una forma de la conjugación del infinitivo enterrar. Así que no es un paso previo. Así que no es el prefijo en este caso, para llegar luego a enterrar. Así que esto tampoco es posible. ¿Mm? Estos dos procesos que yo he planteado aquí, estas dos historias de la palabra son falsas, son espurias, ¿no? Porque realmente para formar, perdón, enterrar les puse en esto que es tierra nomás. Ahí sí. Realmente para formar enterrar, uno parte de tierra,
y al mismo tiempo le añade la parte inicial en, aquí ocurre un pequeño proceso de alomorfía, en que tier se transforma en ter, y el sufijo, no el sufijo, sino que la parte final, ar, enterrar. Es decir, yo tomo la raíz, ter en este caso, y le añado esta parte inicial y esta parte final al mismo tiempo, que tienen la apariencia de ser un prefijo y un sufijo, pero no lo son. Son solamente un morfema, y yo no puedo distinguir qué significado aporta en y qué significado aporta ar, sino que en conjunto aportan un significado a la vez. Magali me pregunta si es como el deseoso en la prueba. No entendí muy bien la pregunta. A ver, ¿lo podrías, tienes un micrófono para expresarlo? ¿Por Sí, qué lo ves que parecido al caso de deseoso? A ver. es que en la prueba es como, o por lo menos solamente con la parte inicial de des, me costó explicar esa respuesta, pero creo que igual lo logré, ¿Ya? porque ahí no se podía separar como se puede Mm. ay, no me acuerdo ya de los ejemplos que di, pero así Y queremos como, como desordenado o algo así. sí, eso, desasiado, algo así. Exacto. Que en deseoso no se podía separar. Entonces como que me hizo sentido todo lo que estaba explicando ahora, Tienes toda la porque razón, claro. De la misma manera, tienes toda la razón, claro. De la misma manera que el des de deseo o de deseoso, yo no puedo sacarlo, o sea, porque no está aportando un significado, yo no puedo en realidad sacar el significado de ar y en, como tratar de disociarlo, ¿no? Porque aportan en conjunto un mismo significado, son parte del mismo morfema. Tienes toda la razón. ya entendí. Eso, Muchas gracias. un placer. Entonces, claro, eso hace que, y esta diferencia es clave, voy a volver sobre esto un poquito más adelante, pero la diferencia clave entre una palabra que ha sufrido dos procesos, uno de prefijación y otro de sufijación, por ejemplo, en desnacionalizar, es distinto a una palabra que ha sufrido un proceso de circunfijación en la cantidad de pasos que yo puedo hipotetizar que pasaron entre medio, ¿cierto? Nacional, yo formo nacionalizar primero y después desnacionalizar. O de hidroaicén, primero hidroaicenizar y luego deshidroaicenizar, y puedo ver los dos pasos, puedo reconstruirlos. En cambio, en enterrar solo hay un paso. Y eso es lo que diferencia un circunfijo, que sería el caso de enterrar, de lo que podríamos llamar derivaciones secundarias, ¿no? O afijaciones continuas, que son los casos de desnacionalizar o deshidroaicenizar, en que ocurre la aplicación sucesiva de una misma regla. ¿Bien? Como ven, en todo caso, esto nos sirvió para ver que, en efecto, los procesos de derivación son muy productivos, ¿no? En el español. Están muy presentes en nuestra lengua y nos sirven para ir creando muchas palabras nuevas. Veamos ¿sí, Constanza? Adelante. Sí, profe, le iba a preguntar antes de que avancemos. También tiene que ver con el tema del significado que aportan, ¿cierto? Porque des e izar aportan dos significados diferentes, en cambio en y ar es como el mismo, ¿no? Es uno Sí, de solo. hecho, en los casos que tú estás proponiendo, eso es muy claro, ¿no? En nacionalizar o en hidrogenizar es muy claro el aporte que hace cada uno de los afijos y que yo los puedo diferenciar. Y en el caso de los circunfijos eso no es tan claro. Eso igual ha tenido cierta discusión a lo largo de digamos, de la historia de la lingüística. Hay quienes sí pueden ver que cada parte de un circunfijo aporta un significado un poco especializado. Pero podemos entrar en esa discusión un poco más adelante cuando veamos el tema de la parasíntesis. Eso lo vamos a conversar. Pero es verdad que para mí, yo comparto ahí tu opinión, no es tan claro, al menos no es tan separable el aporte semántico que hace cada una de las partes, como sí cuando vemos dos afijos diferenciados. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Pasemos ahora un ratito a ver el caso de la sufijación en particular, que es un subtipo de la derivación, ¿no? Es decir, es la derivación por sufijación, de hecho, deberíamos llamarla en términos técnicos. Que consiste esencialmente en añadir sufijos, ¿no? Afijos que van después de una raíz o después de una palabra que ya ha sufrido otro proceso, ¿no? Y este es dentro de todos los procesos de derivación, es el más común en español y por lo tanto es el proceso de creación de palabras por excelencia en español.
es más productivo, es del que tenemos más afijos, y es el que más usamos siempre para crear nuevas palabras. Y por eso, justamente tiene algunas particularidades. Por ejemplo, yo puedo, a partir de una palabra previamente existente, por ejemplo, la palabra frágil, crear una palabra como fragilidad, añadiendo aquí el sufijo idad. Una cuestión interesante de este cambio es que la palabra original, frágil, en comparación con la palabra resultante luego de la sufijación, son palabras de categorías gramaticales diferentes. Frágil es un adjetivo y fragilidad es un sustantivo. ¿Cómo lo sé? Sin tener que recurrir a un diccionario, ¿no? O simplemente porque alguien me lo dice, porque yo puedo ver sintácticamente, y aquí ya recurrimos a conocimientos del semestre pasado, puedo ver que se comportan sintácticamente de maneras distintas, ¿cierto? Yo puedo decir, por ejemplo, no sé, ese jarrón es muy frágil. Frágil, perdón, un poco disléxico. Ah, frágil, ahí sí. Ese jarrón es muy frágil, ¿cierto? Y aquí, frágil ocupa una posición típica de adjetivo, ¿no? Después de un verbo ser, siendo además determinado por, o modificado por un adverbio como muy, que indica la cantidad de una cualidad, y de hecho podríamos cambiar aquí su lugar por perfectamente un adjetivo de los más típicos, ¿no? Por ejemplo, bonito, ¿cierto? Pero no podría ocupar esta misma posición la palabra derivada, ¿no? Si yo digo, ese jarrón es muy fragilidad, puede entenderse, pero claramente eso no es castellano, ¿no? Así que claramente con eso vemos que no se comportan sintácticamente de la misma forma y por lo tanto no son miembros de la misma categoría gramatical. De la misma manera, sé que redunda un poco, pero como esto hace tiempo que no lo vemos, puede valer la pena. Yo digo, si digo la fragilidad es parte de la condición humana, tiene que me puse filosófico, ¿cierto? Qué poético. Claro, fragilidad ahí se comporta como un sustantivo, ¿no? Está, por ejemplo, siendo modificado por un artículo como la, ¿cierto? Luego la fragilidad, esa frase nominal, sería el sujeto de toda esta oración, de toda esta cláusula. Son las típicas condiciones de un sustantivo. Y de hecho, yo puedo cambiar aquí fragilidad por sustantivos así prototípicos, ¿no? Puedo tomar, no sé, la casa, es parte de la condición humana, que me da un resultado un poco ilógico, un poco absurdo, pero que gramaticalmente es perfectamente gramatical, ¿cierto? La casa es parte de la condición humana. De hecho, alguien podría decirlo perfectamente si se refiere con esto a la idea de como el derecho a tener una vivienda, por ejemplo. ¿Cierto? Alguien puede, cierto, un poco capitalista. Sería como algo bastante socialista, ¿no? La casa es parte de la condición humana. Pero no puedo, ¿cierto?, poner en este lugar la palabra frágil. Si digo la frágil es parte de la condición humana, no solamente queda raro, ¿no? Como casa, como lo hice al cambiar fragilidad por casa, sino que queda agramatical, ¿no? La frágil es parte de la condición humana, no funciona. Y eso, claro, de nuevo nos demuestra que frágil y fragilidad, a pesar de, por supuesto, compartir la misma raíz, no tienen la misma categoría gramatical, ¿cierto? Uno es un adjetivo y el otro un sustantivo. Cuando pasa esto, cuando tenemos un cambio en la categoría gramatical producto de la adición de un sufijo, decimos que tenemos una derivación heterogénea. Heterogénea. ¿Cierto? Una derivación heterogénea, entonces, sucede cuando añadimos un afijo a una palabra anterior y como resultado de la adición de ese afijo, la palabra cambia su categoría gramatical. Pasaría lo mismo entre frágil y frágilmente. Al añadir el afijo mente, creo un adverbio a partir de ese adjetivo que se comporta de una manera distinta a como se comporta la palabra
Frágil, por supuesto, por eso tiene una categoría gramatical distinta. Eso. La derivación heterogénea, entonces, consiste en la adición de un afijo y, como resultado de esta adición, la palabra resultante tiene una categoría gramatical distinta a la categoría gramatical de la palabra original. Curiosamente, solamente los sufijos y los circunfijos también, pero no los prefijos, pueden cambiar las categorías gramaticales de sus bases. Por el contrario, también podemos tener derivaciones homogéneas. Una derivación homogénea ocurre, por supuesto, cuando añado un afijo y como resultado la categoría gramatical de la palabra no cambia, ¿no? Por ejemplo, si tengo una palabra como puerta y le añado a la puerta, haciendo una alomorfía acá, con port, le añado el sufijo aso, que señala la idea de un golpe dado con la base o la raíz. Tanto puerta como el resultado portazo son dos sustantivos. Por supuesto, son distintos en cuanto a su significado, no son sinónimos, pero tienen la misma categoría gramatical. ¿Cómo lo sé yo? Porque pueden ocupar la misma posición en una cláusula, ¿no? Puedo decir, la puerta me impresionó, por ejemplo. Y aquí yo podría cambiar puerta por portazo. Por supuesto, en ese caso tengo que cambiar la también por él, pero eso es solamente porque portazo es una palabra masculina, con género masculino, mientras que puerta es una palabra con género femenino. Y decir, el portazo me impresionó. Pero está ocupando exactamente la misma posición que puerta ocupaba antes. ¿Cierto? Ay, Ignacia. Aparte de ponerlas en el mismo lugar de una cláusula, ¿hay otro proceso para comprobar si algo es una derivación heterogénea u homogénea? Sí, podríamos usar otro... Pero se los voy a preguntar a ustedes. Ustedes deberían saber esto, porque es materia del semestre pasado. ¿Cuáles eran los rasgos que nos podían decir que algo pertenecía a la misma categoría gramatical o era de una categoría gramatical distinta? Había dos grandes criterios que usábamos. Uno es el criterio sintáctico, ¿no? Que es el que acabamos de usar. Pero a ese lo complementábamos con otro. Y los pillé, a ver si se acuerdan. ¿Qué vas a estar vieja, Ignacia? Eso queda para mí. Para mí y mis dignos 28 años. Yo sé que han sido muy sufridos, por eso estoy así. ¿No se acuerdan? Bueno, tiene que ver con la morfología. No es tan útil como el sintáctico que acabamos de ver, especialmente porque estamos trabajando ahora con morfología, pero recuerden que una palabra de una categoría gramatical y otra de la misma categoría gramatical tienen también la misma morfología, es decir, tienen también sus mismos morfemas flexivos. Y eso hace que pertenezcan a la misma categoría. Entonces, una palabra como puerta tiene, aparte de los morfemas derivativos, que es lo que estamos trabajando ahora, tiene también morfemas flexivos de género, en este caso probablemente amalgamado con la raíz, y de número, que probablemente sería un 0, ¿cierto? Pero claramente puerta tiene un género que es femenino y un número que en este caso es singular. Y portazo también tiene un género, en este caso es masculino, y de hecho lo comprobamos porque cuando lo quisimos poner a funcionar en una cláusula, hacía que las palabras que concordaran con esta palabra, con portazo, fueran palabras masculinas. Y también tiene un número, ¿cierto? El número también singular, también marcado por un morfema cero, porque lo podemos oponer a portazos, igual que puertas se podía oponer a puertas.
Entonces, al ver que esas dos palabras, puerta y portazo, tienen los mismos morfemas flexivos, también es una forma de comprobar que se tratan de palabras de la misma categoría gramatical. De la misma manera, ¿cierto? Entre frágil y fragilidad, o entre frágil y frágilmente, más claro todavía, podemos ver que frágil no tiene género, pero sí tiene número, ¿cierto? Porque yo puedo poner frágil a frágiles, así que frágil está en singular. Y frágil no tiene género porque, de hecho, yo no sé si si es femenino o masculino. De hecho, si yo lo digo de una palabra femenina y digo la puerta es frágil, no tengo que hacer nada en frágil. Y si digo, no sé, de una palabra masculina y digo el camión es frágil, tampoco tengo que hacer nada con frágil. De hecho, la palabra sirve para los dos sin ningún cambio. Entonces, no tiene género frágil. Pero sí tiene número. Puede ser frágil o frágiles. En cambio, fragilidad, la palabra fragilidad sí tiene género. Necesariamente es femenino. Yo hablo de la fragilidad o de esa fragilidad. Y también tiene número, porque puedo cambiar entre fragilidad y fragilidades. Así que ahí puedo ver entonces que pertenecen a categorías gramaticales distintas. ¿Bien? ¿Bien, Ignacia? Así que ahí pueden usar las dos estrategias, ¿no? La compatibilidad sintáctica y el uso de los mismos morfemas flexivos. Bueno, decíamos entonces que puerta y portazo pertenecen a la misma categoría gramatical, ¿no? Porque ambos son sustantivos. Lo mismo podríamos decir entre la palabra libro, y si yo le añado al libro el sufijo ero, que designa, por ejemplo, el lugar donde yo pongo los libros, y me queda entonces un librero, también tengo un sustantivo que derivó en otro sustantivo. Y ahí también entonces tengo una derivación homogénea. Y yo también lo sé por la misma compatibilidad sintáctica, ¿no? Si digo el libro es muy grande, también puedo decir el librero es muy grande, funcionan perfectamente ambas en los mismos entornos sintácticos, ¿no? Así que entonces ambos son sustantivos. Y la derivación homogénea puede ocurrir en palabras como estas, ¿no? Entre puerta y portazo, que son claramente palabras que designan cosas distintas. Una puerta y un portazo son, de hecho, digamos, cosas en la realidad muy distintas, lo mismo un libro y un librero, pero también pueden ocurrir en casos de palabras que designan la misma realidad, ¿no? Por ejemplo, el mismo tipo de realidad. Por ejemplo, si yo a partir de la palabra casa le añado el sufijo ita, el diminutivo ita, también tendríamos una derivación homogénea porque una casa y una casita son ambos sustantivos. Pero aquí, en realidad, tanto la categoría gramatical como también la misma palabra designan el mismo tipo de realidad. Así que aquí es más claro todavía. Lo mismo entre, no sé, pálido, que es un adjetivo, y paliducho, en que le añadí este sufijo apreciativo, ucho, que es como más o menos pálido, no completamente pálido. También es una derivación homogénea, porque por supuesto ambos son adjetivos, pero también en este caso, y en este caso es claro, también ambos como designan el mismo tipo de realidad, ¿no? O entre verde y verduzco, ¿no? Como que un color que se aproxima al verde. En estos dos tipos de casos, ya sea que cambio completamente la realidad de lo que estoy hablando, de una puerta a un portazo, o de un libro a un librero, o no cambie tanto como en casa, casita, pálido, paliducho, verde, verduzco, son todos casos de derivación homogénea, porque no cambio la categoría gramatical. Eso. Así que estos son dos casos de tipos de derivación por sufijación que hay que tener en cuenta, ¿no? La homogénea y la heterogénea. Y algunas cositas más, quizás para terminar. A mí un sufijo que es muy productivo en el español es el sufijo ción, ¿cierto? Que típicamente se añade a bases verbales o infinitivos, como por ejemplo transformar, para crear lo que podríamos decir que es la palabra, o el sustantivo, mejor dicho, que objetiviza ese proceso, ¿no? Una transformación es el nombre de la acción y el efecto de transformar. Bueno, algo que ha ocurrido en los últimos años es que este sion
bueno, perdón, y esta sion se añade, como les decía recién, a bases que son típicamente verbales, ¿no? Transformar, o infinitivas, ¿no? Transformación. Podríamos decir industrializar, la única que se me ocurre en este momento, industrializar, industrialización, ¿cierto? Variar, ese es más simple, variación. Es decir, típicamente se añade a bases verbales, ¿no? Pero en el último tiempo se ha empezado a usar esta sion de forma más o menos cómica para añadirle a otro tipo de bases. Por ejemplo, esta, ¿no? La que aparece en este meme, ¿no? Todos a las 2 de la mañana durmiendo, y yo a las 2 de la mañana es hora de hacer la cenación. ¿Cierto? Es decir, y lo que hace que obviamente esto suene un poquito raro, suene como algo cómico, o algo propio de un meme, es justamente que se está añadiendo a bases que no son verbales, es decir, se está añadiendo a raíces que no son las esperables. Entonces, de cena, que es un sustantivo, le hago cenación, ¿cierto? Y claro, no solamente es raro porque está haciéndolo sobre una base que no es la típica, que son los casos como transformar, transformación, etcétera, sino que además es como redundante, ¿no? Porque una cena es un sustantivo y cenación sigue siendo un sustantivo, entonces también sería una derivación que no tiene mucho sentido. Porque sion típicamente hace derivaciones heterogéneas, a partir de un infinitivo o un verbo crea sustantivos, y aquí estaría añadiéndose a bases que ya son sustantivos, ¿no? Y hay muchos de este estilo, ¿no? La sueñación, he escuchado, ¿cierto? O he visto en algún meme, ¿cierto? Que sería lo mismo, ¿no? A partir de sueño, crear sueñación. La minición, qué buena. Pero fíjense que ese sería un ejemplo en que sería más parecido al proceso original, porque minición vendría del verbo, que podríamos ejemplificar con el infinitivo, mimir, ¿cierto? Que es una forma hipocorística, ¿cierto? Una forma apreciativa de dormir, si es que no lo entiendo mal, ¿cierto? O sea, el que dice voy a mimir es como decir de una manera muy afectuosa, voy a dormir. Y a partir de eso, entonces, creo la mimisión. Y aquí sí estaríamos siguiendo el proceso, ¿cierto? En que típicamente el sion se añade a raíces verbales, ¿no? Como transformar, industrializar, variar, y en este caso, mimir. Así que mimisión sí estaría bien formado en torno, en cuanto, ¿no? Que sí está cumpliendo las reglas típicas a qué se le añade el sufijo sion. Así que, genial. Ahí encontraron ustedes un caso en que sí, este sion, aunque sea típico de un meme, sí sigue las reglas típicas del castellano. Bueno, vamos a continuar con los ejemplos de derivación en la próxima clase.